Ustedes están subestimando a esta empresa. ¿No sabe con quién está hablando, señora? Sé exactamente con quién estoy hablando. Y usted sabe que su oferta es ridícula. ¿Cómo es posible? Ella tiene razón. El reloj marcaba exactamente las 9 de la noche. Pero en el penthouse de Julián Castañeda, el tiempo parecía haberse congelado en una perfección estéril. El suave y solitario sonido del hielo golpeando contra el cristal de su vaso de whisky resonó con una claridad casi dolorosa. Era el único ruido en los 600 metros cuadrados de mármol italiano. Maderas nobles y muebles de diseñador. No había música. No había voces. Solo el zumbido imperceptible del sistema de climatización que mantenía la temperatura a unos exactos y constantes 21 grados. Julián se paró frente a los inmensos ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Allá abajo, millones de luces parpadeaban como un tapiz de oro derramado sobre el asfalto. Ríos de faros rojos y blancos serpenteaban por las avenidas. Era un mundo vibrante, caótico y lleno de vida, pero a 40 pisos de altura, contenido tras cristales insonorizados de triple grosor. Julián no era parte de ese mundo. Él solo lo poseía. Dio un sorbo a su Macallan de 25 años, dejando que el líquido amargo le quemara la garganta. Su mente. Una máquina siempre encendida. Repasó los eventos del día. Esa misma tarde, Julián había cancelado una fusión empresarial valorada en $80 millones. Su junta directiva había entrado en pánico. Su vicepresidente había estado a punto de sufrir un colapso nervioso allí mismo, en la sala de juntas de Castañeda Holdings. La razón: el CEO de la empresa absorbida había llegado 7 minutos tarde a la reunión final de firmas. 7 minutos. Aymin. Para empeorar las cosas. Llevaba el nudo de la corbata ligeramente torcido y había titubeado al mencionar una de las cláusulas menores del contrato. Para Julián, la falta de control en los pequeños detalles era el síntoma inequívoco de un caos mayor. De una mente indisciplinada. Él no toleraba el caos. No perdonaba la ineficiencia. Su imperio, que abarcaba desde desarrollos inmobiliarios hasta cadenas de hoteles de lujo, se había construido sobre una base de precisión quirúrgica. Él lo controlaba todo, porque aprendió desde muy joven que lo que no controlas termina destruyéndote. Caminó lentamente hacia la inmensa mesa de comedor de roble negro. Había espacio para 12 personas, pero solo una silla, situada en la cabecera, estaba ligeramente separada. Bajo una elegante campana de plata, yacía su cena, su chef privado, un hombre con estrellas Michelin. Tenía órdenes estrictas de dejar la comida preparada a las 8:30 y retirarse inmediatamente del apartamento. A Julián no le gustaba tener que hacer conversación de cortesía tras un día de 14 horas de trabajo. Le agotaba la obligación de parecer humano ante sus empleados. Levantó la campana de plata. Un filete wagyu perfectamente sellado, acompañado de un puré de trufa negra que aún humeaba ligeramente. Se sentó en la silla que parecía un trono moderno. Cortó un pequeño trozo de carne y se lo llevó a la boca. Lo masticó metódicamente. No sabía a nada. O quizás sus papilas gustativas, al igual que sus emociones, se habían anestesiado tras años de tanta eficiencia corporativa. Es curioso, podría decirse, cómo la riqueza extrema, en lugar de comprar el mundo, a veces termina comprando una isla desierta. Julián tenía 34 años. Un rostro anguloso que adornaba las portadas de revistas financieras y de estilo de vida. Una fortuna que la prensa describía con demasiados ceros. Y absolutamente a nadie con quien compartir un viernes por la noche. Su teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó, rompiendo la penumbra del comedor. Era un mensaje de su asistente personal, recordando su agenda del sábado, una partida de golf con 2 senadores y la revisión de los planos de un nuevo complejo residencial en los suburbios. Ningún mensaje de un amigo preguntando cómo estaba. Ningún texto deseándole buenas noches. Solo transacciones. Solo negocios.
Julián bloqueó la pantalla del teléfono sin responder. Dejó los cubiertos a un lado, abandonando la cena a medias. Y se levantó. Caminó hacia la inmensa sala de estar. Sus ojos se detuvieron en el enorme sofá blanco de cuero italiano que ocupaba el centro de la habitación. Llevaba allí 6 meses, desde que el decorador de interiores rediseñó el lugar. Julián no recordaba haberse sentado en él ni una sola vez para simplemente descansar. Las revistas sobre la mesa de centro estaban dispuestas en ángulos matemáticamente perfectos. Las obras de arte abstracto en las paredes, valoradas en cientos de miles de dólares, colgaban frías y mudas, compradas más como activos de inversión que por pasión. Todo en su vida era impecable. Todo estaba en su lugar. Entonces, ¿por qué sentía esta presión hueca en el pecho? Se acercó nuevamente al ventanal y apoyó una mano contra el cristal frío. A esa hora, en los barrios más alejados, en esas luces diminutas que parpadeaban a la distancia, seguramente había ruido. Familias apretujadas en mesas pequeñas pasándose platos de comida humeante, parejas riendo mientras lavaban los platos, niños corriendo por pasillos estrechos, televisores encendidos, discusiones, disculpas, carcajadas, caos. Un caos humano, desordenado y ruidoso que, por una fracción de segundo, Julián envidió profundamente. Él había construido una fortaleza inexpugnable a su alrededor para protegerse del mundo. Pero ahora se daba cuenta de que, de alguna manera, se había quedado atrapado adentro. Soltó un suspiro largo y cansado que empañó el cristal por un instante. Mañana, murmuró para sí mismo en la inmensidad de la sala. Mañana revisaré ese proyecto en los suburbios. Necesitaba salir de esa torre de cristal. Necesitaba encontrar algo que requiriera su atención. Algo que estuviera roto para poder arreglarlo. Porque era lo único que sabía hacer. Lo que no sabía era que el destino tiene un sentido del humor muy particular. Y que, a veces, para arreglar la vida de alguien, primero hay que apagarle las luces. El edificio Los Pinos, situado en un barrio periférico de la ciudad, era una reliquia de concreto gris y tuberías oxidadas. Para el mundo, era un hogar modesto para decenas de familias. Para Julián Castañeda, era simplemente el proyecto 4B. Una estructura ineficiente que pronto sería demolida para dar paso a un complejo residencial de lujo. Eran las 7 de la tarde del sábado. Julián había decidido inspeccionar el lugar personalmente, impulsado por esa necesidad enfermiza de control que lo obligaba a verificar hasta el último detalle antes de firmar la orden de demolición. Llevaba un abrigo de lana de vicuña negro y unos zapatos Oxford hechos a medida que resonaban fuera de lugar en el linóleo desgastado del vestíbulo. Presionó el botón del ascensor. Tardó una eternidad en bajar. Cuando las puertas metálicas finalmente se abrieron con un chirrido de protesta, Julián arrugó la nariz ante el olor a humedad y limpiador de pino barato. Entró, marcando el 6º piso. Justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, una voz apresurada resonó en el pasillo. Un segundo. Por favor, sosténgalo. Julián, por puro instinto, interpuso su mano, cubierta por un guante de cuero entre las puertas. Una mujer irrumpió en la cabina, respirando con dificultad. Llevaba un abrigo gastado sobre lo que parecía ser un uniforme de personal de limpieza o quizás de camarera, y abrazaba con fuerza una bolsa de lona barata contra su pecho. Su cabello oscuro, recogido en un moño apresurado, tenía varios mechones rebeldes pegados a la frente por el sudor. Gracias, dijo ella, apoyando una mano en la pared metálica para recuperar el aliento. Sin mirarlo realmente, pensé que tendría que subir las escaleras. Y juro que hoy mis piernas no dan para más. Julián no respondió. Solo asintió levemente. Aunque ella no lo vio. Retiró la mano y el ascensor reanudó su lento y ruidoso ascenso. El espacio era minúsculo. Julián se pegó a la esquina opuesta, manteniendo su distancia.
Su mundo de $1.000 millones, encapsulado a solo 1 metro de la realidad agotadora de esa mujer. Piso 2. Piso 3. Y entonces, ocurrió. Un estruendo sordo sacudió el edificio. El ascensor dio una sacudida violenta que hizo que la mujer ahogara un grito, tropezando hacia adelante. Julián extendió un brazo instintivamente para evitar que ella cayera, sintiendo la tela áspera de su abrigo bajo su mano. Inmediatamente después, las luces parpadearon 2 veces y murieron. Oscuridad absoluta. El zumbido constante de la ciudad pareció desvanecerse, reemplazado por un silencio espeso y claustrofóbico. «Maldita sea», murmuró Julián, su voz grave cortando la negrura. Era la primera vez en años que algo no salía según sus planes. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando su teléfono de última generación. La pantalla iluminó el habitáculo con un brillo azulado, revelando el rostro asustado de la mujer. «¿Se ha ido la luz?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Al parecer en todo el sector», respondió él, mirando la pantalla de su teléfono con el ceño fruncido. «Y no hay señal. Las paredes de concreto de esta ruina deben estar bloqueando la antena». Él esperaba que ella entrara en pánico. Estaba acostumbrado a que la gente perdiera los estribos cuando las cosas salían mal. Pero la mujer, iluminada tenuemente por la pantalla del teléfono de Julián, solo cerró los ojos un momento y tomó una respiración profunda. Sacó su propio teléfono. Un modelo antiguo con la pantalla rota en una esquina. «Tengo una rayita de señal», dijo, apresurándose a marcar un número. «Por favor. Por favor. Contesta». Julián se quedó inmóvil, observándola en la penumbra. «Mamá». La voz de la mujer cambió instantáneamente. El tono ansioso desapareció, reemplazado por una dulzura fingida. Una máscara de fortaleza. «Sí. Soy yo. Elena. Escucha. Hubo un apagón y estoy un poco retrasada. No. Estoy bien. Estoy cerca. ¿Cómo está Leo?» Julián escuchó el murmullo metálico de una voz mayor al otro lado de la línea. Vio cómo los hombros de Elena se tensaban. «Sigue ardiendo en fiebre». La máscara de Elena se agrietó un poco. «Mamá. Escúchame. ¿En mi bolsa?» «En el bolsillo pequeño. Dejé el jarabe». «Sí. El que costaba más caro. El del frasco azul. Pude pagarlo con las horas extras de hoy. Dale 2 cucharadas. Dile a mi niño valiente que mamá está jugando a las escondidas con la luz. Pero que llegaré pronto para arroparlo. No llores. Mamá. Todo va a estar bien. Te lo pro». La llamada se cortó. El teléfono de Elena emitió un pitido sordo y la pantalla se apagó por completo. Batería agotada. La oscuridad volvió a devorarlos. Julián apagó la pantalla de su propio teléfono para ahorrar batería. Y el ascensor se sumió en una ceguera total. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, fue solo una respiración irregular. Luego, un pequeño y ahogado sollozo. En la oscuridad protectora, donde creía que nadie podía juzgarla, Elena se quebró. No era un llanto histérico ni ruidoso. Era el llanto silencioso de alguien que lleva demasiado peso sobre la espalda. El sonido de una madre exhausta y aterrorizada, que solo quiere llegar a casa para cuidar a su hijo enfermo, pero que está atrapada en una caja de metal suspendida en la nada. Julián. El hombre de hielo. El titán de las finanzas que despedía vicepresidentes sin parpadear. Sintió que algo se contraía dolorosamente en su pecho. Aquel sonido, tan frágil y real, atravesó las murallas de su indiferencia con la precisión de una bala. Narrador. Si este pequeño momento de vulnerabilidad te hace preguntarte ¿qué hará este hombre que lo tiene todo ante una mujer que parece haberlo perdido todo? Tómate un segundo para suscribirte al canal y dejar un me gusta. ¿Por qué?
A veces. Una puerta que se atasca es exactamente el lugar donde un corazón cerrado comienza a abrirse. Julián no sabía qué hacer. El dinero no podía comprar electricidad en ese instante. Su poder y sus títulos no podían arreglar los cables cortados de la ciudad. Era, por primera vez en su vida adulta, completamente inútil. Elena. Su voz sonó diferente, rasposa y extrañamente suave. Pronunciar su nombre se sintió como una transgresión, pero no pudo evitarlo. Hubo un respingo en la oscuridad. Ella sorbió por la nariz apresuradamente, intentando recomponerse. «Lo siento», susurró ella, la voz quebrada por la vergüenza. «Lo siento mucho. Odio llorar frente a extraños. Es solo que... mi hijo tiene 5 años y tiene asma. Y cuando le da fiebre...» «No se disculpe», la interrumpió él suavemente. Julián buscó en el bolsillo interior de su saco y sacó un pañuelo de hilo de algodón puro, planchado a la perfección. Extendió la mano en la oscuridad hasta que sus nudillos rozaron accidentalmente el brazo de ella. Ella se estremeció. Pero él le ofreció el pañuelo. «Tome», dijo. Elena lo tomó con dedos temblorosos. Al acercarlo a su rostro, el suave aroma del pañuelo la envolvió. Olía a limpieza, a sándalo y a algo indefinible que simplemente gritaba. «Riqueza». «Gracias», murmuró. Secándose las lágrimas, intentó reír. Una risita pequeña y triste. «Huele muy bien. Definitivamente usted no es de este edificio. ¿Verdad los vecinos de aquí olemos a jabón, zote o a comida frita?» Julián tragó saliva. La oscuridad escondía su traje de miles de dólares. Su reloj Patek Philippe. Su identidad. En esa negrura absoluta, las cuentas bancarias no existían. Los rascacielos no existían. Solo eran un hombre y una mujer, respirando el mismo aire viciado. Si le decía que él era el dueño del edificio. El hombre que planeaba demoler su hogar en menos de 2 meses. Esa pequeña conexión que acaba de formarse se rompería en 1000 pedazos. Ella lo vería como el monstruo que era para esa comunidad. Auer. Por alguna razón que su mente lógica no lograba procesar. Julián no quería ser un monstruo en ese momento. Quería seguir siendo solo una voz en la oscuridad que la escuchaba. No respondió Julián lentamente, midiendo cada palabra. «No vivo aquí. Solo. Vine a revisar unas instalaciones». Era la verdad. A medias. Pero en la oscuridad. Las verdades a medias son la semilla de los engaños más grandes. «Ya veo», dijo ella, soltando un largo suspiro, sonando un poco más tranquila. «Bueno, señor revisor de instalaciones, parece que tenemos para rato. Espero que no tenga una esposa esperándolo con una cena elegante. Porque esta caja de metal no parece querer moverse pronto». Julián apoyó la cabeza contra la fría pared del ascensor. Pensó en su inmenso y silencioso penthouse. En la silla vacía en su mesa de comedor. No respondió. Y por primera vez en años. Su voz sonó genuinamente triste. «No hay nadie esperándome». En la oscuridad. El abismo que separaba sus 2 mundos parecía haber desaparecido. Pero, ¿qué pasaría cuando las luces volvieran a encenderse y el gigante tuviera que enfrentar a la mujer de la que ya empezaba a compadecerse? El tiempo en la oscuridad tiene su propia textura. No se mide en minutos ni en el tic-tac de un reloj, sino en respiraciones, en pausas y en los latidos del corazón que resuenan en los oídos. En esa caja de metal suspendida, Julián descubrió que el silencio absoluto, cuando se comparte con alguien, deja de ser un vacío aterrador para convertirse en un refugio. Hacía años que nadie le hablaba a Julián Castañeda sin un motivo oculto. Sus empleados le hablaban con miedo, sus socios, con ambición. Las mujeres con las que salía ocasionalmente, con un interés calculador. Pero Elena, atrapada en las sombras,
Le hablaba simplemente porque era otro ser humano, respirando el mismo aire viciado. En los siguientes 15 minutos, antes de que el mundo decidiera volver a girar, la oscuridad los obligó a conversar para no volverse locos. Julián, el hombre que detestaba las charlas triviales, se encontró a sí mismo escuchando fascinado cómo el pequeño Leo, el hijo de Elena, creía firmemente que los apagones eran causados por naves espaciales que robaban la energía de la Tierra para recargar sus motores. Le dije que si se portaba bien, los extraterrestres le dejarían un poco de luz en la mañana, dijo Elena. Y Julián pudo escuchar la sonrisa en su voz. Es un niño increíble, demasiado inteligente para el mundo que le puedo dar. La verdad, a veces, la inteligencia nace precisamente de la falta de comodidades, respondió Julián, sorprendiéndose de su propia sinceridad. Hubo una pausa. Hablas como alguien que lee muchos libros, o como alguien que ha tenido que aprenderlo. A la mala, murmuró ella suavemente. ¿Y tú, tienes familia esperando a que la nave espacial devuelva la luz? Julián apretó la mandíbula. Pensó en su padre. Un hombre que le enseñó a leer balances financieros antes que cuentos infantiles, y que ahora vivía en una clínica de retiro de superlujo en Suiza, sin recordar siquiera el nombre de su hijo. Pensó en su madre, que solo lo llamaba cuando el límite de su tarjeta negra era rechazado en alguna boutique de París. No dijo finalmente, con una sequedad que no pudo evitar. Mi vida es bastante silenciosa. Justo cuando Elena iba a responder, un zumbido agudo cortó el aire. Un segundo después, los tubos fluorescentes del techo parpadearon con un chasquido eléctrico y se encendieron de golpe, inundando la cabina con una luz blanca y clínica que les hizo cerrar los ojos con fuerza. El motor del ascensor gruñó y, con una sacudida, reanudó su marcha hacia arriba. Julián parpadeó, adaptándose a la luz, y por primera vez vio claramente a la mujer que había llorado en la oscuridad. Elena era real. No tenía el maquillaje impecable ni la piel retocada de las mujeres que solían pasearse por los eventos de beneficencia a los que él asistía. Tenía ojeras pronunciadas bajo unos ojos de un marrón cálido y profundo. El cabello revuelto y los labios secos. Llevaba una chaqueta de mezclilla descolorida sobre un uniforme azul claro de servicio. Yamka. Sin embargo, mientras ella se frotaba los ojos y le sonreía aliviada, Julián sintió un nudo inexplicable en el estómago. Había una dignidad feroz en su cansancio. Elena, por su parte, al abrir los ojos, se quedó momentáneamente muda. El hombre frente a ella no encajaba con el edificio, ni con el olor a humedad, ni con nada en ese código postal. Era alto, con hombros anchos y una postura que irradiaba una autoridad natural. Su rostro parecía tallado en piedra, con ojos oscuros y penetrantes. Pero lo que la desconcertó fue su ropa. Aunque llevaba el abrigo ligeramente empolvado por apoyarse en la pared del ascensor, la tela gritaba exclusividad. Ella bajó la mirada hacia el pañuelo que aún sostenía. Las iniciales J. Sí. Estaban bordadas en hilo de plata en una esquina. Vaya, dijo Elena, arqueando una ceja. Para no vivir aquí. Vienes muy elegante a revisar las instalaciones. El jefe de mantenimiento te obliga a usar trajes de diseñador para arreglar cables. O vas a una fiesta de disfraces de millonarios. Julián sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Era el CEO de un imperio internacional. Había negociado con ministros de finanzas y destruido corporaciones rivales sin parpadear. Ayexend. Sin embargo, ante la mirada perspicaz de una madre soltera exhausta, su mente brillante se quedó completamente en blanco. Si le decía la verdad, soy Julián Castañeda, el dueño de este edificio, y el hombre que va a ordenar que lo demuelan en unas semanas para construir un centro comercial que jamás podrías pisar. La calidez en los ojos de Elena se congelaría al instante. Ella volvería a levantar su guardia.
Y él volvería a ser el tirano intocable. No quería ser el tirano. No esta noche. Yo. Julián carraspeó, aflojándose ligeramente el nudo de la corbata con un gesto incómodo. El abrigo es de segunda mano. Lo compré en una tienda de caridad. Y él trae. Es política de la empresa. La constructora nos obliga a vestir así cuando vamos a los edificios, a hacer peritajes. Dicen que da más confianza a los residentes. Mentiroso. Gritó su conciencia. Eres un maldito cobarde. Elena lo miró fijamente por un segundo que a Julián le pareció una eternidad. Luego, soltó una carcajada genuina y cristalina que resonó en el pequeño espacio. Pues qué política más ridícula, dijo ella, negando con la cabeza. Con ese traje. Más que confianza. Parece que vienes a cobrarnos los impuestos atrasados. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Julián, respondió él, aferrándose a la única verdad que le quedaba. Solo. Julián, trabajo en mantenimiento y estructuras. Ding. El ascensor anunció su llegada al 6º piso. Las puertas se abrieron con un quejido agónico, revelando un pasillo iluminado por focos amarillentos y puertas despintadas. Elena soltó un suspiro de alivio y salió al pasillo. Pero la adrenalina de la caída, sumada al cansancio acumulado, le cobró factura. Sus rodillas temblaron y tuvo que apoyarse en la pared. Sentándose pesadamente en el primer peldaño de las escaleras de emergencia que daban al pasillo, tranquila, Julián dio un paso hacia ella, olvidando por completo su regla de no involucrarse. Se agachó a su nivel. La lana finísima de su abrigo rozando el suelo sucio de concreto, algo que su tintorero lamentaría profundamente. ¿Estás bien? Sí. Sí. Elena cerró los ojos y se llevó una mano a la frente. Es solo el bajón de azúcar y el susto. Dame un segundo. Mi departamento es el último del pasillo. Mamá está ahí con Leo. Solo necesito recuperar el aliento antes de entrar, para que no me vean con cara de fantasma. Julián se quedó agachado frente a ella. El pasillo olía a guiso de carne, a detergente barato y a vida cotidiana. Un universo a años luz de su penthouse antiséptico. Elena abrió su bolso de lona y sacó un pequeño termo de metal abollado y una bolsa de papel estraza. Cena de campeones, murmuró, sacando una pequeña pieza de pan dulce, un poco aplastada por el viaje. ¿Quieres? Me salvaste de un ataque de pánico allá adentro. Es lo menos que puedo ofrecer. Julián Castañeda. El hombre que apenas unas horas atrás había despreciado un filete wagyu preparado por un chef francés, miró el pan aplastado y el vaso de plástico que Elena acababa de llenar con el contenido del termo. El vapor que subía olía a café, a canela y a piloncillo. Lentamente, Julián tomó el vaso de plástico con ambas manos, sosteniéndolo con la delicadeza con la que sostendría una copa de cristal de baccarat. Le dio un sorbo. Estaba hirviendo, excesivamente dulce, y tenía un ligero sabor a tierra por la canela entera. Era, sin lugar a dudas, el mejor café que había probado en toda su vida. Está increíble, dijo, y lo decía en serio. Elena sonrió, partiendo el pan a la mitad y ofreciéndole una parte. Allí estaban. En el frío y sucio pasillo del 6º piso, la empleada de limpieza, que trabajaba 14 horas al día para comprar medicamentos. Y el billonario que no sabía cómo usar un microondas. Compartiendo un pan dulce aplastado. Waivlev. Tuvera, vura, esvurav. De alguna manera absurda. Mientras Julián masticaba el pan y la escuchaba quejarse en broma de lo pesadas que eran las aspiradoras de su trabajo. Sintió que el nudo en su pecho, ese vacío opresivo que lo ahogaba en su penthouse, comenzaba a aflojarse. Debería entrar, dijo Elena finalmente, recogiendo sus cosas y poniéndose de pie con renovada energía. Gracias. Julián, el de mantenimiento. Por el pañuelo.
y por no dejar que me volviera loca en la oscuridad. Julián se puso de pie, su imponente estatura llenando el pasillo. Fue un placer. Elena. Ella rebuscó en su bolso. Sacó un recibo arrugado del supermercado y una pluma. Garabateó algo rápidamente y se lo extendió. Por si algún día necesitas que alguien te rescate de la oscuridad a ti, dijo ella con una sonrisa ladeada y un brillo travieso en los ojos. O por si necesitas un café de verdad. Cobro mucho más barato que las cafeterías del centro. Te lo aseguro. Julián tomó el papel. Sus dedos rozaron los de ella por una fracción de segundo. La piel de Elena era áspera, marcada por el trabajo manual. La de él era suave y cuidada. Una pequeña chispa, casi imperceptible, pareció saltar entre ellos. Elena se dio la vuelta y caminó hacia el final del pasillo, desapareciendo tras la puerta número 604. Julián se quedó solo en el pasillo, escuchando el lejano ladrido de un perro y el sonido de un televisor a través de las paredes delgadas. Bajó la mirada hacia el recibo arrugado en su mano. Allí, escrito con tinta azul, había un número de teléfono. Su mente analítica y calculadora gritaba alarmas a todo volumen. Lo lógico era arrugar ese papel, tirarlo a la basura, bajar las escaleras, subir a su sedán blindado con chofer y no volver a poner un pie en ese código postal hasta que las grúas de demolición hicieran su trabajo. Era peligroso. Era una mentira que podía estallarle en la cara. Pero Julián no lo tiró. Con un cuidado casi reverencial, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Justo sobre su corazón, una mentira piadosa se había plantado. Y él no tenía la menor intención de arrancar la raíz. El martes por la mañana, el recibo arrugado del supermercado desentonaba violentamente sobre el escritorio de caoba maciza en la oficina principal de Castañeda Holdings. Julián llevaba 20 minutos mirando los números escritos en tinta azul. A su alrededor, la ciudad de cristal y acero se movía al ritmo de sus decisiones. Pero su mente seguía atrapada en el 6º piso de un edificio ruinoso, recordando el sabor a canela de un café servido en un vaso de plástico. Su asistente, un joven impecable y ansioso, entró con una tableta. Señor Castañeda, los inversores suizos están en la línea 2. Y el departamento legal necesita su firma para la adquisición de... Pásalos al buzón de voz, lo interrumpió Julián, sin apartar la vista del papel. Y cancela mis reuniones después de las 5 de la tarde. El asistente parpadeó, atónito. Pero, señor, la cena con el alcalde. Dije que las canceles. Roberto. Cuando la pesada puerta de roble se cerró, Julián tomó su teléfono personal, con dedos que habían transferido millones de dólares con un solo toque, pero que ahora temblaban levemente. Tecleó un mensaje. Hola, Elena. Soy Julián. El de mantenimiento. El ascensor de mi vida se quedó un poco a oscuras hoy. Sigue en pie la oferta de ese café. Bloqueó la pantalla y la dejó boca abajo, sintiéndose como un adolescente nervioso. 15 segundos después, el aparato vibró. Las cafeterías caras de tu barrio seguro sirven mejor café, pero dudo que tengan mis galletas de avena un poco quemadas. Hoy descanso. Pásate a las 6. Depto 604. In the way, dear. In the way, dear. Julián soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Una sonrisa involuntaria, genuina y extraña, se dibujó en su rostro. Sin embargo, el pánico lo asaltó a las 5 en punto. No podía ir vestido con un traje de Tom Ford que costaba más que el alquiler anual de Elena. Ordenó a su chofer que se detuviera en una tienda por departamentos de cadena en las afueras de la ciudad. Compró unos jeans de mezclilla oscura, una camiseta blanca de algodón básico y una chaqueta de pana que le quedaba un poco grande. Dejó su reloj Patek Philippe en la guantera del Mercedes blindado y le dijo al chofer que no lo esperara.
Cuando Julián tocó a la puerta con la pintura descascarada del apartamento 604, su corazón latía más rápido que antes de la junta de accionistas más agresiva de su vida. La puerta se abrió. Elena llevaba unos pantalones deportivos grises, una camiseta gigante de alguna banda de rock de los 90 y el cabello recogido en un moño desordenado sostenido por un lápiz. Alfredo. Sus ojos se iluminaron. Pero luego recorrió su atuendo con la mirada y soltó una carcajada suave. Vaya. Parece que hoy no te obligaron a usar el traje de cobrar impuestos, bromeó ella, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Entra. El gigante del mantenimiento. Bienvenido a mi pequeño palacio. El apartamento era minúsculo. El salón, el comedor y la cocina compartían el mismo espacio, separados solo por una barra de azulejos amarillos. Había juguetes esparcidos por el suelo, una televisión antigua encendida a bajo volumen y el aroma envolvente a tomate, ajo y cilantro que hizo rugir el estómago de Julián al instante. Era un caos absoluto, y era el lugar más cálido en el que Julián había estado en toda su vida. Mamá. El agua se sigue saliendo. Una voz infantil chilló desde la cocina. Julián se asomó y vio a un niño pequeño, de no más de 5 años, con un parche de superhéroe en la rodilla del pantalón, intentando poner un cubo de plástico debajo de la tubería del fregadero, que goteaba sin piedad, sentada a la mesa de la cocina, picando cebollas con una destreza admirable. Estaba una mujer mayor, de cabello cano y expresión severa pero amable. Julián. Te presento a la tropa, dijo Elena, suspirando mientras tomaba un trapo. Él es Leo, el dueño de mis quincenas, y ella es mi madre, Doña Rosa, la verdadera jefa de esta casa. Mucho gusto. Señora Julián asintió con cortesía, sintiéndose inmensamente alto y torpe en el reducido espacio. Doña Rosa lo escaneó de arriba a abajo, entornando los ojos. Con que tú eres el del ascensor. Eres muy alto para arreglar cosas pequeñas. Seguro que cabes por las puertas, dijo la anciana. Pero una pequeña sonrisa traicionó su tono severo. Leo, por su parte, se acercó a Julián y le tendió una pequeña llave inglesa de plástico de su kit de juguetes. Mi mamá dice que arreglas edificios. Puedes arreglar el tubo que llora, porque la cubeta ya se llenó. Julián miró la tubería de PVC bajo el fregadero. Luego miró a Elena, que parecía estar a punto de disculparse y echar a correr a buscar herramientas reales. Su instinto competitivo, el mismo que usaba para destrozar monopolios, se encendió. Es solo un tubo, pensó. Dirijo un imperio inmobiliario. ¿Puedo con un tubo? Claro que sí. Campeón, dijo Julián, quitándose la chaqueta de pana y arremangándose la camiseta blanca. 51 minutos después. El apartamento entero resonaba con las carcajadas de Elena y Doña Rosa. Julián estaba tirado en el suelo de linóleo, empapado desde el pecho hasta la barbilla. Había intentado apretar la tuerca principal, pero giró hacia el lado equivocado, provocando un geyser momentáneo de agua a presión que le dio de lleno en la cara. Leo estaba sentado a 1 metro de distancia, mirándolo con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo puro. Tú no eres de mantenimiento, ¿verdad?, preguntó el niño, entrecerrando los ojos. Agarras la llave de metal como si fuera un bicho muerto. ¿Y tus manos? Tus manos son súper suavecitas, como las de las señoras que salen en las revistas de mi abuela. Julián tosió, secándose el agua de los ojos, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. El niño lo había descubierto en menos de 1 hora. Es que uso unos guantes de protección muy caros en el trabajo. Leo, mintió Julián, levantándose torpemente y frotándose la nuca, buscando la mirada de Elena para pedir auxilio. Elena no podía dejar de reír. Estaba recargada en el marco de la cocina,
cubriéndose la boca, con los ojos brillantes por las lágrimas de la risa. Ver a aquel hombre imponente, que exudaba autoridad, rendido ante una tubería rebelde, le parecía la cosa más entrañable del mundo. Ya, déjalo en paz. Leo, el pobre hombre está acostumbrado a vigas de acero. No a lavaderos baratos, dijo Elena, acercándose con una toalla limpia. Se paró frente a él, sin pensarlo demasiado. Comenzó a secarle el cabello húmedo. Gracias por el intento. Julián, al menos cerraste la llave de paso a tiempo. Mañana llamaré a un plomero de verdad. La cercanía repentina dejó a Julián sin aliento. A través de la toalla, podía sentir la suavidad de las manos de Elena trazando la forma de su cabeza. Olía a jabón de vainilla y a cebolla picada. Era un aroma real, terrenal. Por un segundo, el ruido del televisor y las quejas de doña Rosa desaparecieron. Sus ojos oscuros se encontraron con los castaños de Elena, y el tiempo volvió a detenerse. Igual que en el ascensor, Elena pareció darse cuenta de la intimidad del gesto. Sus mejillas se tiñeron de un rojo suave y bajó los brazos, aclarándose la garganta y retrocediendo medio paso. Bueno, dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa, ya que casi destruyes mi cocina. Supongo que tendré que cobrarte la reparación invitándote a cenar. Mamá hizo estofado y rinde para un batallón. La cena fue una revelación para Julián. En su inmenso comedor de roble negro, comer era un acto de supervivencia o de negocios. Aquí, en una mesa coja donde sus rodillas chocaban constantemente con las de Elena bajo el mantel de hule. La comida era una celebración ruidosa. Doña Rosa no paraba de servirle más porciones. Estás muy flaco. Muchacho, parece que en tu empresa no les dan hora de comida. Leo le contó con lujo de detalles la trama completa de una película de dinosaurios, interrumpiéndose a veces para usar un pequeño inhalador para el asma. Un recordatorio silencioso de las luchas de esa familia. Y Elena. Elena lo miraba con una mezcla de curiosidad y una creciente y peligrosa ternura. Julián limpió su plato con el último pedazo de pan, saboreando el espeso jugo del estofado. Jamás un chef con estrellas Michelin le había preparado algo tan extraordinario. Estaba delicioso. Doña Rosa, muchas gracias, dijo. Y lo decía desde el fondo de su alma. Más tarde, cuando Leo ya estaba dormido y doña Rosa se había retirado a su habitación, Julián y Elena se quedaron solos en la pequeña sala, bebiendo aquel prometido café de olla. La ciudad brillaba afuera de la única y pequeña ventana del apartamento. Julián la miró. Desde allí abajo, las luces no parecían un tapiz de joyas que él pudiera comprar, sino 1.000.000 de pequeñas vidas latiendo al mismo tiempo. «Siento lo del tubo», dijo Julián en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. Elena sonrió, dándole un sorbo a su taza. «No te disculpes. Hacía mucho tiempo que no nos reíamos tanto en esta casa. A Leo le agradaste. A pesar de tus manos suavecitas». Ambos rieron por lo bajo. Julián la observó a la media luz. Vio el cansancio en sus hombros, pero también una fuerza inquebrantable. Quería decirle que le compraría 1.000 edificios para que ella no tuviera que fregar un piso nunca más. Quería decirle que podía llevar a Leo a los mejores especialistas del mundo mañana mismo. Pero si decía eso, la magia de esa noche se rompería. Ella lo vería como un salvador condescendiente. O peor, como un mentiroso calculador que se había infiltrado en su casa. El peso del engaño comenzaba a instalarse en su pecho. Una pequeña grieta en los cimientos de la mentira piadosa. Julián se dio cuenta, con un terror absoluto y maravilloso, de que estaba cayendo profundamente enamorado de esta mujer y de este pequeño mundo, en el mundo de los negocios. Julián sabía perfectamente que cuanto más alto subes, más dolorosa es la caída. 3 semanas. Habían pasado exactamente 21 días desde la noche del estofado y la tubería rota.
en el mundo de Castañeda Holdings. 3 semanas eran suficientes para adquirir 2 empresas, hundir a un competidor y construir los cimientos de un rascacielos. Pero para Julián, el tiempo había comenzado a medirse de una forma completamente distinta, en tardes de domingo, comiendo helado barato en el parque, en mensajes de buenos días, y en el sonido de la risa de Elena. Julián había perfeccionado su rutina de doble vida con una precisión que asustaría a sus propios contables. Salía de su torre de cristal a las 5 en punto, dejando a directivos con la palabra en la boca. Se cambiaba en la parte trasera de su Mercedes blindado. Y caminaba las últimas 3 manzanas hasta el edificio Los Pinos, vistiendo jeans gastados y chaquetas de pana. Sin embargo, sostener una mentira es como intentar cargar agua con las manos. No importa cuánto aprietes los dedos. Siempre termina filtrándose. Era jueves por la tarde. Julián estaba sentado en el diminuto sofá de la sala de Elena, ayudando a Leo a armar un rompecabezas de 500 piezas. Doña Rosa estaba tejiendo en su mecedora, y Elena preparaba limonada en la cocina. La televisión murmuraba de fondo. Todo era maravillosamente ordinario. Tus zapatos son muy raros, Julián comentó Leo de repente, señalando con una pieza del rompecabezas los pies del millonario. Julián se tensó. Esa mañana había tenido una reunión de emergencia con inversores japoneses. Con las prisas, había olvidado cambiar su calzado. Llevaba unos Oxford de cuero de becerro hechos a mano en Florencia, valorados en más de $3,000. Doña Rosa bajó sus agujas de tejer y entrecerró los ojos tras sus gruesas gafas. Es verdad. Ese cuero brilla demasiado para un sueldo de mantenimiento. Y las costuras no están hechas a máquina. Mi difunto esposo era zapatero. Muchacho, yo sé de lo que hablo. Julián sintió que el pulso se le aceleraba. Una gota de sudor frío bajó por su nuca. En una sala de juntas, habría destruido cualquier cuestionamiento con una sola mirada helada. Aquí, bajo el escrutinio de una abuela y un niño de 5 años, estaba aterrorizado. Son imitaciones. Doña Rosa mintió Julián, forzando una sonrisa relajada mientras cruzaba las piernas para ocultar los zapatos. Los compré en un tianguis de pulgas por el centro. Alguien debió tirar los originales, y un artesano los copió. Son incómodos, la verdad, pero me gusta que duren. Doña Rosa soltó un bufido divertido. Pues te vieron la cara de rico. Porque con esos zapatos podrías pisar una alfombra roja y nadie se daría cuenta. Elena salió de la cocina en ese momento, trayendo una jarra de limonada sudorosa por el hielo, salvándolo de la Inquisición. Pero el alivio de Julián duró poco. Su teléfono personal, el que usaba para emergencias corporativas de nivel rojo, comenzó a vibrar en su bolsillo con insistencia. Lo había puesto en silencio, pero olvidó apagarlo. ¿No vas a contestar?, preguntó Elena, sirviendo los vasos. No es nada. Solo él. Supervisor, dijo él, apagando la pantalla a ciegas desde el bolsillo. Pero la vibración continuó. Terca. Agresiva. Contesta. Hombre. A ver si te van a descontar el día por ignorar al jefe, bromeó Elena, dándole un vaso. Atrapado. Julián no tuvo más remedio que sacar el teléfono. Al ver la pantalla vicepresidente, urgente, se disculpó y caminó hacia el pequeño balcón del apartamento, cerrando la puerta de cristal tras de sí. ¿Qué pasa?, siseó Julián al descolgar, su voz bajando 2 octavas, recuperando instantáneamente el filo autoritario del CEO que hacía temblar a Wall Street. Dije que no me molestaran. Señor Castañeda. Lo siento muchísimo. La voz del vicepresidente temblaba al otro lado de la línea. Los árabes se están retractando del acuerdo de la refinería. Quieren renegociar el porcentaje. Julián apretó el puente de su nariz. La frustración corporativa chocando violentamente con la paz que acababa de dejar en la sala. Escúchame bien.
Diles que si no firman en los términos acordados para mañana a las 9, retiraremos los fondos y los dejaremos sangrar. Líquida los activos si es necesario. No me importa la penalización. No negocio con cobardes. Haz tu trabajo. Colgó de golpe. Cuando se dio la vuelta, el corazón se le detuvo. Elena estaba parada al otro lado de la puerta de cristal, sosteniendo un plato con galletas. Lo miraba con el ceño ligeramente fruncido. Julián abrió la puerta, intentando borrar la sombra de furia de su rostro. «¿Liquidación de activos?», preguntó Elena. Su tono a medio camino entre la curiosidad y la confusión. «Vaya. Tienen términos muy sofisticados en el departamento de tuberías y mantenimiento». Julián tragó saliva, sintiendo el peso aplastante de su propia red de mentiras. Es una broma interna», dijo rápidamente, frotándose la nuca. «Mi supervisor se cree un magnate de Wall Street y jugamos a usar palabras elegantes para hablar de herramientas y contratos sindicales. Tonterías de hombres aburridos». Elena pareció dudar por un segundo, sus ojos castaños buscando la verdad en los de él. Por un instante, Julián deseó que ella descubriera la farsa. Deseó poder gritarle: «No soy un empleado. Soy el dueño del mundo de allá afuera. Pero daría todo mi imperio por quedarme en este balcón contigo». Sin embargo, la suave risa de ella rompió la tensión. «Ustedes están locos. Fen, siéntate un rato. Mamá se llevó a Leo a bañar. El balcón es mío por los próximos 20 minutos». Se sentaron juntos en las dos sillas de plástico descolorido que adornaban el minúsculo espacio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo los techos de los edificios vecinos de un naranja quemado y melancólico. El ruido del tráfico llegaba amortiguado desde las calles de abajo. Elena suspiró, cerrando los ojos y dejando que la brisa cálida de la tarde acariciara su rostro. Parecía tan frágil y, al mismo tiempo, la mujer más fuerte que Julián había conocido. «¿Sabes?», murmuró ella, sin abrir los ojos. «Hoy me ofrecieron el puesto de supervisora en el turno de la noche. Pagan un poco más. Eso es increíble». «Elena, te lo mereces más que nadie», Julián sonrió. Pero su sonrisa vaciló cuando notó la sombra de tristeza en su voz. «Sí. Pero significa que no veré a Leo despertar. Ni podré arroparlo en las noches». Abrió los ojos y miró sus manos, enrojecidas por el jabón industrial. «A veces siento que estoy corriendo en una rueda de hámster. Trabajo para darle una vida mejor. Pero trabajando tanto, me pierdo su vida. Mi sueño siempre fue abrir una pequeña repostería. ¿Sabes? Hacer mis pasteles. Tener mi propio horario. Pero cada vez que logro ahorrar unos billetes, el asma de Leo o algún gasto imprevisto se lo lleva». Las palabras golpearon a Julián como mazazos. Él gastaba más dinero en una botella de vino en una cena de negocios que lo que Elena necesitaba para abrir su repostería. Podría firmarle un cheque en ese mismo instante. Podría comprarle la mejor pastelería de la ciudad y ponerla a su nombre sin que su cuenta bancaria notara la diferencia. Pero si lo hacía, la magia se rompería. Ella sabría que cada palabra, cada café compartido, cada sonrisa, se había construido sobre una mentira. «Eres una madre increíble», Elena dijo Julián en un susurro ronco. «Y vas a tener esa repostería. Te lo prometo. Las cosas buenas llegan a las personas que tienen un corazón como el tuyo». Elena giró el rostro hacia él. La cercanía repentina hizo que el aire entre ellos se volviera espeso, cargado de una electricidad silenciosa. En la suave luz del crepúsculo, Julián vio cómo los ojos de ella brillaban de una forma que nunca nadie le había dedicado con gratitud, con confianza pura y absoluta. «Gracias por decir eso», susurró ella. Levantó una mano, titubeando por un segundo, antes de rozar suavemente la mejilla de Julián. Sus dedos, ásperos y cálidos, acariciaron la mandíbula de él. «Y gracias por aparecerte en ese ascensor.
Eras justo el tipo de mantenimiento que mi vida necesitaba. Julián no pudo resistirlo más. Inclinó el rostro hacia la mano de ella, cerrando los ojos. Luego, movido por un instinto más antiguo y poderoso que la razón, acortó la distancia entre ellos. Sus labios encontraron los de Elena con una suavidad reverencial. Fue un beso lento, indeciso al principio, como si temieran que el más mínimo movimiento brusco pudiera romper la burbuja que los envolvía. Elena respondió con un suspiro tenue, cerrando la distancia, sus manos aferrándose a la tela de la chaqueta de él. Para Julián, aquel beso sabía a canela, a atardeceres compartidos y a la promesa de un hogar que nunca había tenido. Sentir a Elena corresponderle desató un fuego en su pecho que amenazaba con consumirlo. Era el momento más perfecto y genuino de toda su existencia. Pero entonces, mientras saboreaba la dulzura de sus labios, la realidad clavó sus garras en su conciencia. Ella no está besando a Julián Castañeda, le susurró su mente. Cruel e implacable. Está besando a un fantasma. Está besando a un hombre bueno y trabajador que no existe. Julián se separó lentamente, la respiración entrecortada. Elena mantenía los ojos cerrados, una sonrisa soñadora y hermosa curvando sus labios. Cuando lo miró, había tanta vulnerabilidad en su expresión que Julián sintió que se ahogaba. «Elena», comenzó él, la voz quebrada por la culpa. «Tengo que decírselo. Tengo que decírselo ahora. Antes de que esto vaya más lejos. Hay algo. Hay algo que necesito confesarte. Sobre mí. Sobre quién soy». Ella ladeó la cabeza, la sonrisa sin desvanecerse. «Eres un asesino a sueldo disfrazado de plomero, porque a estas alturas creo que podría perdonarlo». «No. Elena. Hablo en serio. Yo no». «Mamá, el agua está muy fría». El grito de Leo desde el baño cortó el aire como una sirena de alarma, rompiendo el hechizo por completo. Elena soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza y levantándose. «El deber me llama. Mi pequeño tirano exige agua caliente. Guarda ese secreto oscuro para cuando vuelva». «Sí. No te vayas». Ella desapareció hacia el interior del apartamento, dejando a Julián solo en el balcón. El frío de la noche comenzaba a descender sobre la ciudad. Julián miró hacia abajo, hacia las calles oscuras, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había perdido la oportunidad. Era un cobarde. Había construido imperios aplastando a sus rivales. Pero estaba aterrorizado de romperle el corazón a una mujer y perder el único lugar donde se había sentido amado. Lo que Julián no sabía, mientras observaba las luces de la calle parpadear, era que el destino ya se había cansado de su juego. Y en el mundo real, los secretos nunca esperan a que uno esté listo para contarlos. A veces, el destino es un guionista cruel que no sabe de tiempos perfectos. Julián había decidido que el viernes por la noche, sin falta, le diría toda la verdad a Elena. Había ensayado el discurso frente al espejo de su inmenso baño de mármol, le explicaría su miedo inicial. Le pediría perdón por la cobardía. Le juraría que cada sonrisa, cada café y cada beso habían sido lo más real de su vida. Pero las confesiones planeadas rara vez sobreviven al choque con la realidad. Esa misma mañana de viernes, la empresa de limpieza para la que trabajaba, Elena le había asignado un turno especial. Había un evento de prensa urgente en uno de los distritos financieros más exclusivos de la ciudad, y pagaban el triple la hora por personal de apoyo. Con el cumpleaños de Leo a la vuelta de la esquina, y la promesa de esa pequeña repostería flotando en su imaginación, Elena no lo dudó. Se puso su uniforme azul. Recogió su cabello en un moño impecable y tomó el autobús hacia el centro. El edificio al que llegó era una fortaleza intimidante de cristal oscuro y acero. En el inmenso vestíbulo, el suelo de granito brillaba como un espejo negro. Todo allí olía a dinero.
a perfume caro y a una frialdad que le erizó la piel. Elena empujó su carrito de limpieza hacia una de las inmensas columnas, manteniéndose al margen mientras hordas de hombres y mujeres en trajes perfectos cruzaban el lugar con prisa. Era un mundo alienígena para ella, tan distinto a su pequeño apartamento lleno de ruido y olor a estofado. Mientras pasaba un paño de microfibra por la base metálica de la columna, sonrió al recordar a Julián. Él también trabajaba en mantenimiento. Pero en su mente, él no pertenecía a este lugar frío. Él pertenecía a las risas en el suelo de su cocina, a las charlas en el balcón. A las 12 en punto. Un murmullo eléctrico recorrió el vestíbulo. Los guardias de seguridad de repente se enderezaron, formando un pasillo humano. Los empleados apresuraron el paso o se detuvieron respetuosamente a los lados. «Ahí viene el CEO», susurró una de las compañeras de Elena, asomándose detrás del carrito. «Dicen que acaba de destruir a una empresa árabe en una negociación. Es un monstruo». Elena miró por curiosidad hacia las puertas giratorias de la entrada principal. 3 camionetas SUV negras idénticas se detuvieron en la acera. 4 hombres con auriculares y traje oscuro bajaron primero. Y entonces, de la camioneta central, emergió él. Llevaba un traje azul marino hecho a medida que se ajustaba a sus hombros con una precisión arquitectónica. Su postura era la de un rey que camina sobre tierras conquistadas. Caminaba flanqueado por asistentes que le extendían tabletas y carpetas, mientras él daba órdenes con una voz grave, autoritaria y seca, que resonó en la acústica perfecta del vestíbulo. «Y quiero que liquiden esos activos hoy mismo. No me importan las quejas del sindicato. Firman a las 2 de la tarde o los dejamos fuera». El mundo de Elena se detuvo. El paño de microfibra resbaló de sus manos, cayendo al suelo de granito en cámara lenta. No podía ser. Su mente intentó desesperadamente rechazar lo que sus ojos veían. Pero no había margen para el error. Era el mismo rostro anguloso. Era el mismo cabello oscuro. Y entonces, las piezas del rompecabezas, que habían estado esparcidas por 3 semanas, se ensamblaron de golpe con una violencia que le cortó la respiración. El abrigo de lana finísima de la primera noche, con las iniciales J. Sí, bordadas en plata. Los zapatos Oxford relucientes que doña Rosa había notado. El conocimiento experto sobre liquidación de activos en el balcón. Las manos suaves, libres de callos. El reloj brillante que vislumbró el primer día antes de que las luces se apagaran. No era Julián. El técnico de mantenimiento. Era el dueño de todo. Era el titán que estaba a punto de demoler el edificio donde ella vivía. En ese preciso instante, como si el hilo invisible que los unía hubiera dado un tirón, Julián detuvo su marcha. Estaba a mitad del vestíbulo, a punto de entrar al ascensor privado de cristal. Giró la cabeza. Sus miradas chocaron a 30 metros de distancia. Para Julián, el ruido del vestíbulo, los clics de las cámaras, las voces de sus vicepresidentes, el zumbido de la ciudad desapareció por completo. Todo se redujo a la mujer vestida de azul, de pie junto a un carrito de limpieza. El terror. Un terror puro, helado y paralizante. Se apoderó de él. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No, no aquí, no así. Julián dio un paso hacia ella, olvidando a los inversores, olvidando la prensa, olvidando su imperio. Pero la marea de trajes y seguridad se arremolinó a su alrededor, bloqueándole el paso, pidiéndole firmas, felicitándolo por la fusión. Señor Castañeda, los japoneses están esperando, dijo su asistente, interponiéndose. Apártate, bromo Julián, empujando al pobre muchacho con una rudeza inusual. Pero cuando logró abrirse paso y mirar de nuevo hacia la columna, Elena ya no estaba apoyada allí. Solo estaba el paño de microfibra en el suelo.
Elena había retrocedido hacia el pasillo de servicio. No gritó. No armó una escena. No corrió a exigirle explicaciones frente a sus empleados. Su orgullo y su dignidad eran mucho más grandes que su dolor. Y su dolor, en ese momento, era infinito. Mientras caminaba apresuradamente por los pasillos de servicio hacia los vestidores, las lágrimas comenzaron a caer, ardientes y silenciosas. No lloraba por el dinero, lloraba por el robo. Ese hombre, el señor Castañeda, había entrado a su casa. Había comido en su mesa coja. Había jugado con su hijo enfermo y la había besado bajo el atardecer. Todo, mientras la observaba, como quien observa una obra de teatro desde un palco VIP. Él lo sabía todo sobre ella, sus miedos, sus deudas, sus sueños. Y ella no sabía absolutamente nada de él. Fue un experimento. Una distracción para el millonario aburrido. Esa era la única conclusión lógica que su corazón herido podía procesar. A las 8 de la noche, el penthouse de Julián Castañeda estaba sumido en la oscuridad. Las luces automáticas no se habían encendido porque él no se había movido del sofá blanco en horas. Tenía el teléfono aferrado en la mano. Había llamado al número de Elena 37 veces. Había enviado mensajes largos, desesperados, carentes de toda la gramática fría y corporativa que solía usar. Elena, por favor, déjame explicarte. Soy yo. Fui un cobarde. Lo siento. No es lo que parece. Todo lo que vivimos fue verdad. Por favor. Disvirble. Doble. Disvirble. El único sonido en el apartamento era la voz mecánica de la operadora. El número que usted marcó ha sido apagado o se encuentra fuera del área de servicio. Julián arrojó el teléfono contra el ventanal de cristal con todas sus fuerzas. El aparato se hizo añicos, cayendo sobre la alfombra. Se levantó. Caminando como un león enjaulado por los 600 metros cuadrados de lujo. Miró la mesa de comedor para 12 personas. Miró el arte abstracto. Miró las luces de la ciudad allá abajo. Esa mañana, era el rey del mundo. Había cerrado un trato que le aseguraba ganancias multimillonarias. Su rostro estaba en todos los portales de finanzas. Tenía poder absoluto. Y sin embargo, se sentía más pobre, más patético y más diminuto que nunca en su vida. El frío de su mundo de cristal nunca había sido tan evidente como ahora. Después de haber conocido el calor de la pequeña sala de Elena, de repente, su dinero le daba asco. Sus títulos le parecían una broma macabra. Había construido un castillo inexpugnable. Sí, pero se había encerrado en la torre más alta, tirando la llave. Justo el día en que encontró a la única persona con la que quería compartir la vida, se dejó caer de rodillas sobre el suelo de mármol italiano, cubriéndose el rostro con ambas manos. El gran Julián Castañeda. El hombre de hielo. Lloró en el silencio perfecto de su jaula de oro, sabiendo que ningún cheque en el mundo podría comprar la sonrisa que acababa de destruir. ¿Qué valor tiene una disculpa? Por muy sincera que sea. Cuando el puente de la confianza ha sido dinamitado desde sus cimientos. El edificio Los Pinos parecía más gris que nunca bajo la lluvia fina de la tarde. Julián, vestido con un sencillo suéter de lana y pantalones de algodón, no llevaba su chofer, ni sus guardaespaldas, ni el peso de su imperio. Llevaba algo mucho más pesado, la verdad. Al llegar al 604, sus manos, que habían firmado contratos de miles de millones sin un solo temblor, sudaban. Tocó la puerta. Tardó un momento. Y cuando se abrió, no fue Elena quien apareció, sino Doña Rosa, que lo miró con una mezcla de sorpresa y dureza. «Vienes tarde, muchacho», dijo ella, sin invitarlo a pasar. «Lo sé, Doña Rosa, pero necesito verla. Necesito hablar con ella». Desde el fondo del pasillo, Elena apareció. Llevaba el cabello recogido con descuido
y una expresión de agotamiento que a Julián le partió el alma. Alferlo. No hubo alegría, ni odio. Solo una distancia helada que dolió más que cualquier grito. No tienes nada de qué hablar conmigo. Julián, o como quiera que te llames, dijo ella, su voz suave pero firme. Me llamo Julián. Ese es mi nombre, dijo él, dando un paso adelante. No pidió permiso, simplemente entró. Cerrando la puerta tras de sí. El pequeño apartamento parecía el centro del mundo. Julián se arrodilló allí mismo, sobre el suelo de linóleo, donde días atrás había intentado reparar la tubería. No buscó dignidad. No buscó poder. No soy un técnico. Soy un hombre que se sintió solo en un palacio de cristal y que encontró, por primera vez, algo real en este pasillo. Su voz era un murmullo roto. No vine aquí a comprarte, ni a pedirte que me perdones. Vine a decirte que todo lo que viví aquí, cada risa, cada café, cada beso, fue lo único verdadero que he sentido en años. La mentira fue mi escudo contra el miedo a no ser suficiente para ti fuera de estas paredes. Leo, que jugaba con sus bloques en un rincón, se acercó despacio y miró a Julián con sus ojos infantiles. ¿Vas a arreglar el tubo que llora otra vez?, preguntó el niño. Julián miró al pequeño y, con los ojos húmedos, le acarició el cabello. No, campeón. Esta vez he venido a arreglar algo que yo mismo rompí por ser un tonto. Elena se mantenía de pie, con los brazos cruzados, pero sus ojos comenzaban a humedecerse. Julián se levantó, pero se mantuvo a una distancia respetuosa. He cancelado la demolición de este edificio, dijo él. No porque quiera comprar tu gratitud, sino porque es lo correcto. He creado un fondo de becas para el tratamiento de Leo y para la repostería que siempre soñaste. Todo está a tu nombre. Sin condiciones. No tienes que verme nunca más si no quieres, pero quería que supieras que me he ido. Elena. El Julián que conociste no puede existir sin ti. Y el CEO que vive allá arriba. Él ya no existe. Elena soltó un sollozo ahogado. Se acercó a él, su rostro a pocos centímetros del suyo. ¿Por qué? Julián, ¿por qué no pudiste decirme la verdad desde el principio? Porque tenía miedo de que, al conocer al hombre rico, dejaras de ver al hombre que necesitaba tu luz, respondió él, con honestidad brutal. Elena lo miró por un largo tiempo. Buscó en sus ojos cualquier rastro de soberbia o manipulación, pero solo encontró una vulnerabilidad desnuda y desesperada. Lentamente, ella extendió la mano y tocó su mejilla, como si comprobara que él seguía siendo el mismo hombre del ascensor. El camino será largo, dijo ella, con la voz quebrada pero decidida. No voy a olvidar lo que hiciste, ni cómo lo hiciste. Pero si quieres estar aquí, tendrás que aprender a vivir sin tus torres de cristal. Tendrás que aprender a ser el hombre que vino a mi casa, no el que dirige el mundo. Julián cerró los ojos, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Es todo lo que he querido siempre. 6 meses después, el sol de la tarde entraba por el ventanal de una pequeña y acogedora repostería en el barrio. El aroma a pan recién horneado y canela inundaba el lugar. Elena, con un delantal impecable, atendía a unos clientes mientras Leo corría por el jardín trasero, jugando con un perrito nuevo, detrás de la barra, ayudando a empaquetar unas cajas. Estaba Julián. Sus manos, ya no tan suavecitas y algo marcadas por el trabajo manual del taller, se movían con eficiencia. Ya no vestía trajes de diseñador, sino una camisa sencilla. Su rostro había perdido la rigidez corporativa. Ahora, había una paz que nunca antes le había pertenecido. Al cerrar la tienda, se quedaron solos en la calma del atardecer. Julián rodeó a Elena por la cintura, apoyando su barbilla en el hombro de ella mientras miraban la calle, donde la vida transcurría sin prisa. ¿Eres feliz?,
Julián, preguntó ella, girándose en sus brazos. Él la besó con una ternura que decía más que cualquier palabra. Tengo todo lo que siempre quise. Y por fin sé lo que significa tener un lugar al cual llamar hogar. La puerta de la tienda se abrió y Leo entró corriendo, gritando de emoción por algo que había visto afuera. Julián y Elena se miraron y rieron. El mundo seguía girando allá afuera, con sus rascacielos y sus luces cegadoras. Pero dentro de esas paredes, en el calor de una cocina pequeña y una vida sencilla, habían encontrado algo que ningún dinero podría comprar, una verdad que, al fin, los hacía libres.